En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, cuya ubicación exacta ha quedado envuelta en el misterio, se teje la escalofriante historia de Raimunda, la niña fantasma. Aunque pocos se atreven a hablar abiertamente de ella, quienes lo hacen aseguran que su presencia está marcada por una tristeza insondable y un aire de tragedia que se filtra incluso en las horas más brillantes del día. Pero, ¿cómo empezó todo? Para comprender la leyenda, hay que sumergirse en los oscuros rincones de la memoria colectiva de aquel lugar, donde realidad y mito se entrelazan de forma inquietante. Dicen que Raimunda nació en una familia humilde, marcada por la pobreza y los conflictos. Su padre, un hombre de temperamento violento y dado al alcohol, era conocido en el pueblo por sus constantes arrebatos de ira, mientras que su madre, una mujer de salud frágil, pasaba los días en un silencioso sufrimiento. Raimunda, siendo la más pequeña de 3 hermanos, solía vagar por los campos cercanos a su casa, buscando refugio en la naturaleza para escapar de los gritos y golpes que resonaban tras las paredes de su hogar. Nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en los días previos a su desaparición. Algunos vecinos recuerdan haberla visto con una mirada perdida, caminando descalza por las calles empedradas, con el vestido blanco que siempre llevaba algo desgarrado y manchado de tierra. Otros aseguran que la oyeron llorar en medio de la noche, pero nadie tuvo el valor de acercarse a su casa para investigar. La familia de Raimunda ya era conocida por sus desgracias, y muchos preferían mantener la distancia, temiendo involucrarse en sus problemas. Un día, simplemente, dejó de aparecer. Al principio, los vecinos pensaron que había escapado, que finalmente había encontrado el valor para huir de aquel entorno opresivo. Sin embargo, pasaron las semanas y no hubo noticias de ella. Fue entonces cuando comenzaron las habladurías. Algunos afirmaban que la habían visto adentrarse en el bosque cercano al pueblo, un lugar al que pocos se aventuraban debido a las historias de brujería y apariciones que lo rodeaban. Otros sostenían que su propio padre, en uno de sus ataques de furia, había sido responsable de su desaparición, aunque nunca se encontró evidencia que lo confirmara. La primera vez que alguien aseguró haberla visto fue meses después de que su nombre dejara de mencionarse. Era una noche oscura, sin luna, y una anciana que regresaba de visitar a su hermana en un pueblo cercano dijo haber visto la figura de una niña a un lado del camino. Estaba de pie, inmóvil, con los pies descalzos hundidos en el barro y el vestido blanco ondeando ligeramente bajo una brisa inexistente. La anciana, creyendo que se trataba de alguna niña perdida, se acercó para ofrecer ayuda, pero al hacerlo, la figura simplemente desapareció frente a sus ojos. Aterrorizada, corrió al pueblo para contar lo sucedido, pero muchos atribuyeron su relato a la fatiga o a las alucinaciones de una mente envejecida. Sin embargo, los avistamientos no terminaron ahí. Al poco tiempo, otros comenzaron a reportar encuentros similares. Una mujer joven aseguró haberla visto asomada a la ventana de una vieja casa abandonada, con los ojos llenos de lágrimas que nunca llegaron a caer. Un grupo de campesinos dijo haber oído risas infantiles provenientes del bosque mientras trabajaban, pero al acercarse no encontraron nada ni a nadie. Estas historias se multiplicaron, y con cada nuevo testimonio, la figura de Raimunda cobró vida en la imaginación de los habitantes del pueblo. Los más supersticiosos empezaron a creer que su espíritu estaba atrapado, incapaz de descansar en paz debido a las circunstancias de su muerte, que seguían siendo un misterio. Se rumoreaba que aquellas personas que osaban acercarse demasiado a los lugares donde se le había visto podían escuchar su voz, un susurro apenas audible que parecía suplicar ayuda. Algunos incluso afirmaban haber sentido un suave tirón en sus ropas, como si una mano pequeña intentara llamar su atención. La historia de Raimunda se convirtió en una advertencia para los niños del pueblo. Los padres les decían que no salieran solos al bosque ni se acercaran a la vieja casa abandonada, no solo por temor a los peligros reales, sino también para evitar encontrarse con la niña fantasma. Con el tiempo, la leyenda traspasó las fronteras del pueblo, atrayendo a curiosos y buscadores de lo paranormal que querían experimentar de primera mano los misterios que rodeaban a Raimunda. Algunos llegaron a colocar cámaras y grabadoras en los sitios donde se decía que había aparecido, esperando captar alguna evidencia de su existencia. Un investigador local, apasionado por desentrañar leyendas populares, decidió profundizar en el caso. Revisó antiguos registros del pueblo, entrevistó a los vecinos más ancianos y exploró cada rincón del bosque donde supuestamente había sido vista. Aunque logró reunir una gran cantidad de relatos y pruebas anecdóticas, nunca encontró nada concluyente. Sin embargo, confesó en una ocasión que, durante una de sus expediciones nocturnas, sintió una presencia inexplicable, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Esa noche, decidió abandonar su investigación.
La figura de Raimunda, con su vestido blanco y su mirada triste, se ha convertido en un símbolo del dolor y el misterio que envuelven a ese pequeño pueblo. Cada nueva generación crece escuchando su historia, que parece renovarse con el tiempo, alimentada por los miedos y las esperanzas de quienes la cuentan. Pero, a pesar de las numerosas versiones, una pregunta persiste: ¿qué fue lo que realmente le sucedió a Raimunda? Y, más inquietante aún, ¿es posible que su espíritu siga buscando respuestas que nadie puede darle? Los relatos sobre sus primeras apariciones están cargados de detalles que solo aumentan la intriga. Un hombre, que viajaba de regreso al pueblo en su carreta, aseguró haberla visto caminando a lo lejos por el borde del camino, iluminada por la luz de la luna. Al acercarse, notó que no dejaba huellas en el polvo, a pesar de que el terreno estaba seco. Cuando intentó hablarle, ella simplemente giró la cabeza hacia él, revelando un rostro pálido y unos ojos que parecían brillar en la oscuridad. En cuanto parpadeó, la niña había desaparecido, dejando al hombre con un terror que nunca pudo explicar. Estos encuentros iniciales cimentaron la leyenda de Raimunda como algo más que un simple cuento para asustar a los niños. Las coincidencias entre los relatos y la descripción de la niña hicieron que incluso los más escépticos comenzaran a cuestionar si había algo de verdad en las historias. Pero, por cada testigo dispuesto a hablar, había otros tantos que preferían guardar silencio, temerosos de llamar la atención de un espíritu que, según se decía, podía volverse hostil si se sentía ignorado o incomprendido. Con el paso del tiempo, la figura de Raimunda dejó de ser una simple sombra fugaz en la memoria colectiva y se convirtió en el centro de múltiples relatos que parecían tener algo en común: un profundo sentimiento de angustia que acompañaba cada encuentro con su espíritu. La conexión espiritual que muchos creían tener con la niña era tanto un consuelo como una fuente de temor. Pero, ¿qué buscaba realmente? Esa pregunta era la que atormentaba a los habitantes del pueblo. Un sacerdote que llegó al lugar atraído por los rumores intentó liberar el espíritu de Raimunda a través de un ritual de exorcismo improvisado. Con una cruz en una mano y agua bendita en la otra, se adentró en el bosque donde más frecuentemente se reportaban sus apariciones. Según los testigos, durante el ritual, el aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió el lugar. Aunque el sacerdote aseguró haber sentido una presencia poderosa y perturbadora, nada tangible sucedió. Esa noche, despertó con marcas inexplicables en los brazos, como si unas pequeñas manos hubieran intentado aferrarse a él. Decidió abandonar el pueblo al día siguiente, convencido de que aquello que habitaba el bosque no era algo que pudiera enfrentar. Algunos habitantes comenzaron a creer que Raimunda estaba atrapada en una especie de limbo, condenada a repetir los últimos momentos de su vida. Esta teoría cobró fuerza cuando varias personas afirmaron haber escuchado la voz de una niña pidiendo ayuda, pero nunca lograron encontrar su origen. Una noche, un joven que regresaba de una reunión con amigos aseguró haberla visto sentada en un columpio oxidado en el patio de la vieja escuela del pueblo. Mientras se balanceaba suavemente, cantaba una canción infantil que el joven reconoció de su infancia. Cuando intentó acercarse, los goznes del columpio chirriaron de forma ensordecedora, y de repente, la figura desapareció, dejando el columpio inmóvil y el aire cargado de una fría quietud. Con el paso de los años, algunos comenzaron a interpretar los encuentros con Raimunda como una forma de comunicación. Había quienes afirmaban que ella no quería asustar, sino transmitir un mensaje, quizá relacionado con el misterio de su muerte. Se organizó una reunión en el pueblo donde los habitantes compartieron sus experiencias, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Durante la reunión, una mujer mayor contó una historia que había guardado en secreto durante décadas. Recordaba haber visto al padre de Raimunda salir del bosque una noche, cubierto de lodo y con una expresión de terror en el rostro. Aunque nunca dijo nada por miedo a las represalias, siempre sospechó que él había tenido algo que ver con la desaparición de la niña. El impacto de la historia de Raimunda no se limitó al pueblo. Los rumores llegaron a oídos de investigadores paranormales, medios de comunicación y turistas en busca de emociones fuertes. Cada año, más personas se aventuraban al bosque, esperando captar alguna señal de la niña fantasma. Algunos regresaban con fotografías borrosas y grabaciones de audio llenas de interferencias, que interpretaron como evidencias de su presencia. Otros, sin embargo, volían con un aire sombrío, incapaces de hablar de lo que habían experimentado. Uno de los casos más impactantes fue el de un equipo de documentación que pasó una noche completa en el bosque con cámaras térmicas y sensores de movimiento. Durante las primeras horas, no registraron nada fuera de lo común. Pero alrededor de las 3 de la madrugada,
uno de los sensores captó lo que parecían ser pequeñas huellas de pies descalzos moviéndose lentamente hacia ellos. Las cámaras no lograron captar ninguna figura visible, pero los sonidos de risas infantiles quedaron grabados en sus micrófonos. Esa grabación, aunque controvertida, se convirtió en uno de los registros más famosos asociados a Raimunda. El impacto de su historia no solo se mide en los encuentros sobrenaturales, sino también en cómo ha afectado a la cultura local. En el pueblo, se realizan vigilias en su memoria, donde los habitantes encienden velas y dejan juguetes en el bosque, esperando apaciguar su espíritu. Estas vigilias, aunque motivadas por el miedo, también son un reflejo de la culpa colectiva que muchos sienten por no haber hecho más para protegerla en vida. Cada vela encendida es un recordatorio de la fragilidad humana y de cómo los ecos del pasado pueden seguir resonando en el presente. La historia de Raimunda continúa evolucionando, alimentada por nuevos testimonios y teorías. Aunque nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente le sucedió, su presencia sigue siendo una constante en la vida del pueblo. Para algunos, ella es un espíritu atormentado que busca justicia. Para otros, es un recordatorio de los pecados que la comunidad preferiría olvidar. Pero lo que es indudable es que Raimunda, la niña fantasma, ha dejado una marca imborrable en todos aquellos que han escuchado su historia, convirtiéndose en un símbolo eterno del misterio y la tragedia.